Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo. La señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV. Buenas tardes, Junta Directiva, compañeros diputados. Mira, este tema del hambre es un tema que, aunque es recurrente o ha sido recurrente, es porque el problema existe. Es un hambre que no le cayó a este país del cielo. Es algo que este gobierno fue construyendo en la medida que fue expropiando, en la medida que fue abusando, en la medida que la corrupción pues se fue apoderando de los medios de importación y, bueno, lógicamente la producción nacional se vino al suelo en lo que empezaron estas expropiaciones movidas por la política y por la corrupción. Fíjense ustedes que, por ejemplo, consigo que en el año 98 se hablaba que la escasez de alimentos en Venezuela solamente era del 1.5%. Bueno, uno no sabe si era de repente escasez de dátiles o no sé qué tipo de alimentos sería lo que escaseaban en el año 98. 1.5% era la escasez de alimentos en Venezuela, año 1998, antes de la llegada de esta gente al gobierno. Traigo ese número porque, por supuesto que, aunque no es uniforme hoy, porque hay unos rubros donde la escasez ronda el 70%, ronda el 80%, en otros ronda el 40%, y depende mucho, vamos a decir, lo que tenga que ver, por lo menos con lo que tiene que ver con la importación, por ejemplo el trigo, algunos de estos insumos básicos que se requieren es solamente importados, no se producen aquí. Entonces, por supuesto, allí aumenta el tema de la escasez. Por supuesto, ¿qué trae la escasez? La escasez trae consigo, lógicamente, el desabastecimiento, y los pocos alimentos que hay, por supuesto, están más caros. Al estar más caros, cada vez le cuesta a la gente acceder a ellos, y esto, a su vez, por supuesto, trae el hambre. El hambre que trae desnutrición. Fíjense ustedes, por ejemplo, según Cáritas, se reporta en Venezuela, en el año 2016, ¿verdad? Este es el estudio que se hizo el año pasado, un daño nutricional que no es desnutrición, es un daño nutricional del 52% en infantes. Un daño nutricional por alguna serie de vitaminas o una alimentación no acorde o que no es totalmente balanceada. Pero también reporta un 25% de desnutrición en sus distintas fases, algunas más severas, otras menos, pero rondando el 25% de desnutrición en infantes. Eso es año 2016. Y casos de desnutrición que pudieran llevar a la muerte, ya estamos hablando de los más severos, más o menos anda rondando el 9%, vuelvo y repito, año 2016, cifras de Cáritas. Luego, ellos también aportan un concepto que es importante, presidente y demás compañeros parlamentarios, porque este es un tema que vamos a estar atendiendo durante muchísimos años. Y ellos aquí dicen que el daño afectivo, cognitivo y metabólico de tener hambre es irreversible cuando esto se padece en edades tempranas. Estos daños irreversibles los estaremos atendiendo en el futuro. Es una generación que va a sufrir los embates de haber pasado hambre, en algunos casos de forma más severa, en otros casos menos, pero que sufrió estas consecuencias, y es un tema que nos va a tocar atender en su momento, en los próximos gobiernos y durante muchos años, porque hay una generación de venezolanos que ha sufrido daños irreversibles, producto del hambre y, bueno, el tema del canal humanitario. Un gobierno que simple y llanamente hay una razón política. Hay una razón política para no aceptar la apertura del canal humanitario, que era temas de medicina, insumos, pero también de alimentos. El canal humanitario, la gente fue abriendo su canal humanitario, lo mismo ocurrió en el estado Táchira
y en algunos estados fronterizos. La gente empezó a irse a países vecinos, en el caso del estado Bolívar, se iba por todo el sur del estado Bolívar y llegaban al norte de Brasil. Gente, vuelvo y repito, quienes somos del estado Bolívar lo conocemos, que iba a hacer mercado desde Puerto Ordaz, por ejemplo, son 600 kilómetros hasta la frontera con Brasil, iban a hacer mercado a el estado del Roraima en el norte de Brasil. La gente fue abriendo su canal humanitario, lo mismo ocurría en Cúcuta y así en toda la zona fronteriza, y aquel efecto que quería lograr el gobierno de que no se supiera o de disimular el hambre a nivel internacional, por supuesto se pierde, porque la avalancha de venezolanos haciendo compras en el extranjero, en las ciudades vecinas fronterizas, por supuesto puso de bulto lo que ellos querían ocultar. Por último digo lo siguiente: cuando todos los días en las manifestaciones, entre otras cosas esas manifestaciones son por hambre, vemos que muere alguien, uno a veces dice, oye, ojalá haya una reflexión, ojalá haya un reconvenimiento en torno a la situación del país, pero rápidamente uno se acuerda que estos mismos fueron los que negaron la apertura de este canal humanitario, y cada día aquí en Venezuela se muere gente por falta de medicina, falta de insumos, falta de alimentos, y a ellos no les duele, mucho menos les va a doler cuando un joven nuestro muere en las calles protestando en contra de las malas políticas de este gobierno. Eso lo dejo como reflexión. Muchísimas gracias. Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.